Hola mis estimados estudiantes, estaba celebrando un poco el carnaval, pero me acordé que tenemos clase y hoy vamos a ver un tema muy interesante que trata sobre cómo se crean todos los artefactos y aparatos que tenemos. Vamos a estudiar 4 conceptos muy importantes. El primero, materia prima. El segundo, material. El tercero, artefacto. Y el último, aparato. Primero debemos entender que todos los artefactos y aparatos provienen de la naturaleza. En el caso de aquellos que son creados con madera, la madera es extraída o se obtiene mediante la extracción en los bosques, es decir, mediante la tala de árboles. Mediante esa tala de árboles se obtiene el tronco de madera, que podemos decir que es lo que se conoce como materia prima. Es decir, la materia prima es aquellos elementos que se extraen de manera original de la naturaleza, es decir, no se le ha aplicado ningún tratamiento. Luego, esta materia prima se le aplica una transformación. Generalmente se hace en una fábrica. Al aplicarle esta transformación, por ejemplo, para el caso de este tronco de madera, obtenemos diferentes materiales o obtenemos un material. En este caso, el tronco de madera que se extrajo del bosque se transformaría en muchas tablas. Los materiales tienen la característica de que se pueden unir entre ellos para formar un artefacto. Y aquí viene lo que es la fabricación de los artefactos. Esta fabricación o unión o ensamblaje de piezas o de materiales se hace en las fábricas y se obtiene nuestro apreciado artefacto. En este caso se ha fabricado un estante de madera. Los artefactos, una vez que ya han cumplido su uso, es decir, cuando ya los desechamos o los botamos porque han dejado de servir o ya no nos gustan, reciben un proceso de reciclaje que se aplica también en muchas fábricas o industrias. Y al aplicarle o al reciclarlo, lo volvemos a transformar en un material. Esto es, mis queridos estudiantes, el ciclo prácticamente de creación de todos los artefactos que nosotros conocemos. Este es un ejemplo utilizando la madera, pero prácticamente es el mismo para todos los elementos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos crear un artefacto con un metal, igualmente lo tendríamos que buscar en la naturaleza, pero en este caso en lo que es una mina donde hay diferentes minerales. Se realizaría igualmente la extracción en la mina, es decir, perforando y sacando todos los minerales que no sean útiles. En este caso se extrae un pedazo de hierro, que es lo que se conoce como materia prima, es decir, no se ha procesado aún, se ha extraído directamente de la naturaleza. Luego sufre una transformación en la empresa o en una fábrica. Se puede transformar en diferentes materiales. Para este ejemplo se ha transformado el hierro en láminas de acero. El hierro se mezcla con otros minerales para formar el acero. Luego, en una fabricación o en otra fábrica, en su fabricación se unen todas estas láminas de acero para crear, en
este caso un artefacto, que es una pequeña maletica de acero completamente. Igualmente, cuando ya se ha dejado de utilizar este artefacto, también se puede reciclar. Se lleva a una fábrica, lo pueden derretir o desarmar y nuevamente lo convierten en un material. Fíjense que son prácticamente los mismos pasos que con los objetos de madera. Veamos ahora cómo sería el proceso para el plástico, otro material muy utilizado. El plástico es un derivado del petróleo, es decir, de la naturaleza o en la naturaleza, en ciertos sitios donde hay pozos petroleros, se colocan maquinarias, taladros, excavadores para poder extraer el petróleo. El petróleo, una vez que se extrae, se puede decir que es nuestra materia prima. La materia prima se procesa en una fábrica. Esta fábrica convierte ciertos derivados del petróleo en algo que se conoce como polímeros, que sería nuestro material con lo que se crea el plástico. Luego, este plástico, con todas las piezas que se hacen con este plástico, se ensamblan en otra empresa y se crean todos los juguetes que ustedes conocen, que se llaman o que son parte también de los artefactos. Estos artefactos, una vez también que ya han cumplido su vida útil, es decir, que ya no queremos usarlos, los desechamos o los botamos, se pueden reciclar, es decir, se llevan a una fábrica, los pueden derretir y los convierten nuevamente en un material para poder reutilizarse. Entonces tenemos que los materiales de madera se realizan mediante estos pasos, al igual que los de metal y los de plástico. Podemos decir entonces que los elementos más utilizados para la creación de nuestros artefactos son la madera, el metal y el petróleo. Pero no solamente se pueden crear artefactos solamente con cada uno de los componentes. Es decir, no solamente se pueden crear artefactos solamente de madera pura o de metal puro o de plástico puro. También ellos se pueden combinar para crear artefactos. Y los artefactos los podemos clasificar en tres partes. Primero, herramientas. Las herramientas, como su nombre lo indica, son aquellos objetos que nosotros podemos utilizar para realizar trabajos, como serruchos, destornilladores, ceguetas, palas, entre otros. Como pueden ver, hay una combinación entre metal, madera y en algunos casos el plástico, como es el caso de la pala, que el mango generalmente es de plástico, madera y metal. Pero también tenemos los utensilios. Los utensilios podemos decir que son también una especie de herramienta, pero la gran diferencia es que los utensilios son empleados generalmente para el consumo de alimentos. En esto podemos colocar vasos de vidrio, de plástico, batidoras manuales, cafeteras, es decir, son herramientas, pero básicamente empleadas para labores más livianas, ¿okay?, que las herramientas. Por último, podemos decir entonces otro tipo de artefacto que se crean son los aparatos. Y aquí los aparatos son un poco diferentes a las herramientas de los utensilios. Los utensilios no son aparatos, ya que ellos para utilizarlos necesitan que nosotros lo tomemos directamente con nuestras manos
para que puedan funcionar. En cambio, los aparatos, simplemente con presionar un botón o utilizar varios dispositivos, ellos pueden funcionar de manera autónoma, es decir, pueden funcionar ellos solos y hacer un trabajo. Por ejemplo, la lavadora, al colocarle la ropa y presionar un botón, pues ya ella lavaría la ropa automáticamente, cosa que no haría un cepillo para lavar la ropa. Necesita que nosotros apliquemos nuestra fuerza. Igualmente la licuadora mediante un botón puede convertir las frutas en jugos. Y también la computadora pues mediante presionando nosotros, utilizando las teclas y el mouse, podemos hacer que hagan cálculos, se pueden crear videos y hacer muchas actividades que la computadora ejecuta automáticamente. Bien, estos serían entonces los tres tipos de artefactos más importantes. ¿Okay? Bien, mis queridos estudiantes, hemos visto entonces cómo se crean los artefactos. Espero les haya gustado la clase. Espero su actividad en el Classroom. Mientras tanto, seguiré celebrando el carnaval, ya que me han llegado nuevos invitados a la fiesta. Nos vemos.